lo que yo les había denominado como, ¿se acuerdan? Un término bien cotidiano. ¿Qué nombre era? Racimos de uva, ¿no? Parecen racimitos de uva. Cuando uno tiene un paciente con esferocitosis hereditaria, no es el 100% de los eritrocitos que tienen esa estructura, esa morfología. Generalmente es un 30, 40% de toda la población de eritrocitos que tiene esa estructura. Entonces, si no, el paciente no existiría, o sea, no sería incompatible con la vida, ¿no? Por eso es que en este extendido hay glóbulos rojos normales y con algunas alteraciones de lo que es un cuadro hemolítico. Alguien preguntaba también en la clase anterior, ¿por qué es una anemia macrocítica hipercrómica? ¿Cuál era la respuesta? ¿Se acuerdan? A ver qué dice el grupo 1. En general dijimos del síndrome hemolítico que la anemia de esos pacientes era anemia macrocítica hipercrómica. ¿Por qué? El 1 que dice nada. Doctor, es Tienen porque que... no se recapta el ácido fólico. Correcto. Este es de un niño que tenía sus 12 años de edad, ya mayorcito, 12 años de edad. Entonces, mire, 12 años que ha estado hemolizando, 12 años que no se ha estado recuperando, se le ha debido dar algo de ácido fólico, ¿no? Pero por eso es que los glóbulos rojos generalmente tienden a ser macrocitos hipercrómicos. Están viendo, ¿no? El cursor en mi pantalla. Sí, Ya. doctor. ¿No ven? Por eso es que es macrocítica hipercrómica. Esa es la explicación. Ahora, en esta fotografía lo importante es que vean esto, ¿no? En el esto el laboratorista o si ustedes están frente al microscopio tendrían que describir. Son microesferocitos hipercromáticos. No se ve la palidez central, pero no son todos, pero es un número importante. ¿Mm? Listo. Entonces, esferocitosis hereditaria. También se llama, a esta enfermedad ustedes la van a ver en algunos textos, como enfermedad de Minkowski y Chaufard. Estos son epónimos de los primeros autores que describieron a esta entidad clínica. ¿Ya? Entonces, vamos a definir a la esferocitosis hereditaria como ese trastorno hemolítico congénito familiar. Tengan en cuenta este denominativo. Ya sabemos que es un trastorno hemolítico, ¿no? Congénito familiar, asociado a esplenomegalia y eritrocitos esféricos. ¿Ve? En esta oración, vamos a decir, prácticamente está casi todo lo que resulta, todo lo que acontece en una esferocitosis hereditaria. Trastorno hemolítico, congénito familiar, tiene que haber siempre ese antecedente, ¿asociado a qué? Tendrá que ser el papá, el hermanito mayor, el que esté con este cuadro. Además, esplenomegalia y tenemos que tener la evidencia de eritrocitos esféricos, ¿no? Cursa, miren, con un síndrome hemolítico crónico. Síndrome hemolítico crónico de intensidad variable, ¿ya? Dependiendo del mecanismo de transmisión, esto es de la mamá al niño, ¿sí? Dependiendo del mecanismo de transmisión, la esferocitosis hereditaria puede ser una esferocitosis hereditaria de tipo autosómico dominante. Es el más frecuente. Miren, 95% de los casos corresponden a este tipo de transmisión. Y un 5% corresponden a la esferocitosis hereditaria que se transmite por el mecanismo autosómico recesivo. ¿Ya? Listo. Es importante esto porque el 95% que corresponde a este mecanismo de transmisión autosómico dominante generalmente responde, ¿sí? Favorablemente a la esplenectomía como alternativa terapéutica. ¿Sí? En cambio, el autosómico recesivo no. Cursa con cuadros hemolíticos muy importantes, severos, y no responden. Casi siempre no responden a la esplenectomía. Entonces son cuadros realmente graves, ¿no? Eso está en relación al porcentaje de la presencia de los
microesferocitos que son fallados, ¿no? Miren, esta fotografía es bien demostrativa. Este es un buñuelito, podríamos decir, ¿no? Están viendo, ¿no ve? Con su bicóncavo, totalmente bicóncavo, con ese adelgazamiento en el centro, ¿no ven? Por eso se ve la palidez a ese nivel, porque es delgadito. En cambio, en los extremos, en los diámetros periféricos, es más grueso, podemos decir, y se lo ve con mayor cantidad de hemoglobina. Esta parte que es delgadita, porque es bicóncavo, se la ve como la zona clara del eritrocito. En cambio, miren, qué diferente. Esta es una verdadera pelotita de ping-pong, es un microesferocito, totalmente diferente, ¿no? Y este esquemita también nos ayuda. Este es el eritrocito normal, bicóncavo. Su diámetro central es menor que su diámetro periférico. Miren, está grueso. ¿Sí? Por eso es que este eritrocito se ve la zona central más clara en realidad, en relación al resto, ¿no? Esta es la estructura normal, la morfología normal de un eritrocito. Con estas características, el eritrocito cumple con sus funciones que son, bueno, ustedes saben cuáles son las funciones del eritrocito, ¿no? A ver, el grupo 1, ¿qué dice? ¿Cuáles son las funciones del eritrocito? Transporte de hemoglobina para suministrar oxígeno, después llevar proteínas. Y el También CO2 tiene también, ¿no? regulación del pH. Correcto. Pero para cumplir esa función, el eritrocito tiene que estar en todo sitio. Aparentemente parecería que solo en el torrente circulatorio, ¿no? Pero tiene una gran capacidad de deformabilidad. Este eritrocito, si bien esta es su estructura, esta es su forma normal, ustedes creo que tienen idea de lo que es los Tres Fantásticos, lo que se llama, ¿no? Ahí hay un integrante de los Tres Fantásticos, el hombre goma, que puede atravesar por debajo de la rendija de una puerta, ¿sí? Que de forma en exceso, podríamos decir, pasa por debajo de la rendija de la puerta y luego adquiere nuevamente su forma normal, ¿vale? Los eritrocitos, ese es un ejemplo bien demostrativo. Igual, tienen que pasar entre célula y célula, entre ese espacio intersticial o entre ese espacio intercelular para cumplir con sus funciones, ¿sí? Se deforma desde luego para eso, pero atraviesa ese obstáculo y luego nuevamente adquiere su forma natural, normal. Entonces, gran capacidad de deformabilidad, sumamente elástico, ¿ya? Eso es lo normal. Es una célula muy sui generis porque, ustedes saben, no tiene núcleo, solo alguna que otra organela que le van a dar funcionalidad a y las enzimas y su mayor contenido, la hemoglobina, ¿no ven? Entonces, eso es lo normal. Pero, ¿cómo creen ustedes que esté ocurriendo en este microesferocito? Todo eso vamos a describir enseguida, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la incidencia de la esferocitosis? Esto lo hemos estado describiendo desde el laboratorio, desde el anterior año. Es la membranopatía congénita, aquí tal vez falta eso, ¿no? Membranopatía congénita más frecuente. Miren esto, un caso por cada 5,000 habitantes. Y en algunos países, como esto está en relación a la raza, en algunos países, especialmente en aquellos países en torno a la cuenca del Mediterráneo, como España, esta incidencia aumenta más, un caso por cada 1,000 habitantes. Y se constituye en un verdadero problema de salud pública. Y hay que, en esos países se hace la consejería prematrimonial, porque hay el riesgo de que los niños puedan nacer con mayor probabilidad de que los niños nazcan con esta enfermedad, ¿ya? Cosa que no ocurre en nosotros, ¿no? En nuestra población, sabemos que hay, pero no llega a ese extremo, ¿está bien?
Miren, este dato es un poquito atrasado, pero no se ha cambiado. 0.5% de las anemias diagnosticadas en nuestro servicio. Claro, esta es una enfermedad congénita, hereditaria. Las enfermedades hereditarias, ¿dónde se van a diagnosticar con mayor frecuencia? En pediatría, en la niñez. Nosotros solo vemos adultos, ¿no? Entonces, 0.5 de todas las anemias diagnosticadas en pacientes hospitalizados en nuestro servicio. ¿Ya? Bueno, este esquemita más o menos muestra, esta imagen está mejor, ¿no? Pero es lo mismo. Esta parte es delgada, es pálida. ¿Por qué? Porque el eritrocito es bicóncavo, ¿no? Muy bien. Les he traído una lámina de nuestro servicio que la conocen. Las anemias diagnosticadas en hemato, ferropénica, de lejos, primer lugar, ¿no? Megaloblástica, con un 18.6%. Anemia hemolítica autoinmune, ya ahora sí hay que tomarla en cuenta esto, con un 12.9%, prácticamente 13%. La anemia plástica, 12%, ¿no? De todas las anemias. Y la esferocitosis hereditaria, 0.5%. En realidad, sí, miren, un solo caso. En realidad son dos. Bueno, esto ha sido después del 12, el 15, el 16, creo que tuvimos otra muchacha. Aquí tuvimos un varón. No sé si les conté esto. Bueno, va a haber oportunidad. Un solo caso. Era un muchacho de 21 años, más o menos de la edad de ustedes. Pero ya tenía un vaso gigante. Bueno, eh, un caso, ¿no? Y ese caso que estuvo en nuestro servicio corresponde a ese 0.5%. Ya sabemos cuál es la explicación. Si estuviéramos con datos de hematología pediátrica, la cosa cambia, ¿no? Esto se diagnostica más en niños. Listo. ¿Cuál es la etiología? Es congénita. Ese es el concepto básico. Sabemos que se transmite por un mecanismo autosómico dominante y recesivo, ¿no? La forma dominante, hemos dicho que es la más frecuente, 95, algunos dicen más del 95% de las esferocitosis hereditaria se transmiten por este mecanismo. ¿Y qué características tienen? Escasa clínica. ¿Qué tal? Escasa clínica. Respuesta total a la esplenectomía. ¿Sí? Es tan interesante esto que yo me acuerdo, diagnosticamos una esferocitosis hereditaria en una persona de 50 años de edad. 50 años de edad que él no sabía que tenía, porque era de esta forma leve, ¿sí? Con escasa clínica. Lo único que él recuerda que cuando hacía mayor actividad física, sus ojos, ¿sí? Sus ojos aparecían ligeramente amarillentos, nada más. Pero que eso pasaba 2, 3 días esa coloración amarillenta de sus ojos desaparecía. Bueno, estamos refiriendo a la ictericia, ¿no? Esa es la forma dominante, la más frecuente, escasa clínica. Y si se logra establecer cuál es la respuesta al tratamiento que es la esplenectomía, la respuesta es total, ¿no? En cambio, la forma recesiva, que es rara, dijimos 5%, ¿no? Podríamos decir menos del 5%, si quieren. Esta cursa con intensa anemia, ictericia generalizada y gran esplenomegalia. Gran esplenomegalia. Y miren esto además, respuesta parcial a la esplenectomía. ¿Ya? Grandes las diferencias, ¿no? Entre la forma dominante y la forma recesiva. ¿Ya? Aquí les he traído, bueno, estamos insistiendo en esto. Este es un esferocito, un balón de básquet, si ustedes quieren. La parte central siempre el diámetro central es mayor que el diámetro periférico. Cuando el eritrocito adquiere esta forma esférica, se hace sumamente rígida y pierde toda esa capacidad de deformabilidad, esa elasticidad. Y no solo eso, sino que se vuelve sumamente frágil, ¿sí? Por esa rigidez que tiene. Entonces, todos esos detalles hay que ir empezando a considerar. Miren, aquí en esta imagen se ve muy bien. Son más pequeñitos, no hay esta palidez central. Este es un eritrocito normal, este es bicóncavo. Miren, se hacen rígidos, frágiles. Y estas características, pues las
detecta las células macrofagocíticas del vaso y las secuestra, ¿ya? Las secuestra. Aquí con la palidez central, ¿no? Palidez central. Yo creo que más de esto sumamente claro, ¿ya? Listo. Vamos a tratar de explicar la patogenia de la esferocitosis hereditaria. No está bien definida, pero esta es una teoría ampliamente aceptada. ¿Qué es lo que ocurre en la esferocitosis hereditaria? Ha de haber una alteración de las proteínas del esqueleto de la membrana del eritrocito. Ustedes saben que la membrana del eritrocito tiene una estructura lipídica, doble capa de lípidos y una de proteínas, ¿no ven? Entonces, ahí es lo que se llama el esqueleto de la membrana del eritrocito. ¿En qué consiste esa alteración? Es a nivel molecular. Lo que ocurre es que hay una falla en la fosforilación de la espectrina. ¿Qué es la espectrina? Es una proteína importante de la membrana eritrocitaria, de la membrana del esqueleto eritrocitario. Esta falla molecular a nivel de la fosforilación de la espectrina, supónganse que estamos aquí, es un eritrocito normal, vamos a asumir que sea normal, como una mancuerna, ¿no? Entonces, como hay esa alteración a nivel de la espectrina, específicamente aquí en el esqueleto de la membrana eritrocitaria, ¿qué va a provocar esta falla en la fosforilación de la espectrina? Mayor difusibilidad del sodio al interior del eritrocito. Mayor difusibilidad del sodio al interior. ¿O dónde se encuentra el sodio? ¿Se acuerdan? Claro que se encuentra. Saben eso, ¿no ve? El doctor Cordeiro les explica eso en detalle, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay un exceso de sodio en el interior de una célula? Se activa. A ver, el grupo 2, ¿qué dice? Esto es cultura general. La El grupo bomba sobre 3. potasio. Eso, la bomba de sodio, potasio, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va ese sodio en exceso, ¿sí? Ese sodio en exceso va a ser eliminado, ¿no ven? Es más o menos eso lo que ocurre. Pero como la alteración es en la estructura del eritrocito, ¿qué va a ocurrir? La bomba va a empezar a actuar, correcto. Pero, y va a seguir entrando más moléculas de sodio. Va a seguir entrando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la bomba de sodio, potasio, ATPasa se va a agotar. Hay un agotamiento de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Se agota la bomba de sodio. Entonces es cuando el eritrocito empieza a adquirir, bueno, no está muy bonito esto, ¿no? Empieza a adquirir la forma ya, más o menos, adquiere la forma de un esferocito. Y el esferocito está a tensión, es sumamente rígido. Este esferocito puede incluso destruirse en el torrente circulatorio. Algunos pueden destruirse ahí. Pero como el flujo sanguíneo, el torrente circulatorio, tiene que pasar por el vaso identifica estos eritrocitos fallados, ¿sí? Son frágiles, rígidos al mismo tiempo. Frágiles porque esa rigidez le va a provocar y además no va a cumplir con sus funciones, ¿no? No va a poder cumplir con sus funciones. Son sumamente rígidos. Entonces los secuestra. Eso es por fagocitos, células falladas. No solo el vaso secuestra, entonces, en este caso, células viejas, eritrocitos viejos, sino también secuestra células falladas, ¿sí? Y el vaso empieza, ¿sí?, a crecer, ¿no? Entonces, esa es una teoría que se la considera, se la acepta ampliamente como causa de la
esferocitosis hereditaria. Y aquí lo que vamos a tener es, primero que vamos a tener eritrocitos esféricos, microesferocitos en el torrente circulatorio. Microesferocitos. Llegan al vaso y el vaso las identifica como células totalmente anómalas y las secuestra. Y a través del tiempo ese vaso va a ir aumentando de tamaño y vamos a tener lo que se llama la esplenomegalia. ¿Ya? Básicamente es eso lo que ocurre. Ahora, hay pruebas de laboratorio que nos van a permitir confirmar todo esto. Bueno, más o menos esto es lo que les iba describiendo. Ha de haber un aumento, esa alteración molecular en la espectrina va a provocar un aumento de la permeabilidad para el sodio, ¿no? Aumentando el volumen del eritrocito. Todo esto porque se llega a una fase de agotamiento de la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Ya? Y de esta forma da lugar a un aumento de la fragilidad globular osmótica. Este eritrocito, que es un esferocito, bueno, es sumamente frágil a los cambios en la osmolaridad. Y esto nos sirve a cambios mínimos de la osmolaridad. Estos eritrocitos fácilmente van a hemolizarse, van a destruirse. Esta característica se la aprovecha para poder identificar, además de observar los microesferocitos, es una prueba laboratorial, la vamos a describir en un rato, que nos permite ver cómo la fragilidad globular osmótica de estos microesferocitos están completamente aumentadas. ¿Qué más? Disminución de la elasticidad del eritrocito. O sea, no va a poder cumplir con sus funciones óptimamente. Ese intercambio gaseoso, ¿no? Así toman la forma de esferocito o globo que al pasar por el vaso son retenidos y destruidos. ¿Qué tipo de hemólisis es principalmente? Extravascular, porque es por fagocitosis. ¿Ya? Ya les digo, en el torrente circulatorio, estos también, como son frágiles, pueden destruirse, ¿no? Pero ese no es el porcentaje importante. El porcentaje importante es a nivel extravascular, a nivel del sistema macrofagocítico esplénico. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la clínica de la esferocitosis? Es variable. Ya se darán cuenta. Depende de a qué tipo corresponde. Depende si es dominante o si es recesivo. Ya tenemos una idea qué pasa en la variedad dominante y qué pasa en la recesiva. En todo caso, siempre hay un antecedente familiar, el hermanito mayor o el papá. ¿Ya? Cuando estuve trabajando en Cosmil, en el Hospital Militar Central, me acuerdo que una tarde nos llega un niño, a mí me parecía un niño, sí, pero tenía 16 años, pero parecía un niño, con esa coloración combinada entre palidez e ictericia. ¿Qué había sido? Era un marino de Chua. No sé si conocen Chua. Tienen que conocer los que han ido a Copacabana. Ahí hay el cuarto distrito naval de Tiquina, tienen otra unidad ahí cerca, Chua, y de ahí nos los manda el médico, el alférez de sanidad, al muchacho, ¿no? 16 años de edad, a comienzos de año más o menos, estaban empezando su servicio militar, era un marino, estando trotando, sufre un mareo y se cae, ¿sí? Desmayado. Lo auxilian y lo traen, ¿no? Lo vemos al muchacho, 16 años, pero parecía un niño de unos 12, 13 años máximo. Y con esa coloración, ¿no? Ya les digo, típica, amarillo patito, combinación de palidez e ictericia. ¿Ya? Y talla baja, era pequeño para sus 16 años. ¿Y qué me llamó la atención? Su esplenomegalia. Tenía un abdomen ligeramente distendido, pero haciendo la palpación, pues tenía un vaso grande prácticamente. ¿Sí? Yo lo podría denominar gigante, porque cruzaba la línea media, invadía fosa ilíaca izquierda. 16 años. ¿Qué me faltaba? Bueno, la palidez, la ictericia, sospeché de un cuadro hemolítico, ¿sí?
una anemia hemolítica. Bueno, pero con la esplenomegalia ya me daba la pauta de que podía ser una esferocitosis, ¿no ve? Pensando que él es niño todavía, a mí me parecía niño, pero había entrado al cuartel recién 1 mes o 2 meses que estaba iniciando su servicio militar. ¿Y qué me faltaba? Evidenciar un otro integrante en la familia. Lo que pedí fue que lo trajeran al papá. Hablamos con trabajo social y al día siguiente estuvo el papá en el hospital. Y era igualito al niño, igualito, solo que tenía un cuadro hemolítico más compensado. Igual de talla baja, con esplenomegalia, con su ictericia, pero no tenía tanta anemia, pero tenía ictericia. Y también anemia, pero no en esa magnitud. ¿Qué les parece? Le hice el frotis de sangre periférica y vimos las láminas que les mostré. Entonces, esa es la clínica más o menos característica, ¿no? En todo caso, depende si es dominante o recesivo. En el caso que les cuento, era de la variedad dominante, la más frecuente, porque el papá trabajaba sin ningún problema. Era un albañil que estaba trabajando, pero en cuanto al cuadro clínico, lo mismo. ¿Ya? Listo. Vamos a describir la clínica entonces. Hemos dicho que depende mucho la clínica de la forma, si es dominante o recesivo. La esferocitosis hereditaria tipo dominante, ya dijimos, la más frecuente, yo diría incluso hasta un 98%, es la más frecuente. ¿Sí? Nos va a dar lugar a la forma clínica leve. Todo esto es forma clínica leve. ¿Ya? Y la forma clínica leve representa el 60 a 75% de las esferocitosis dominantes. Es la más frecuente, 60 a 75%. Miren, más frecuente. Puede cursar sin anemia. ¿Qué les parece? Un cuadro hemolítico sin anemia. ¿Qué le parece al grupo 1? Creo que no vamos a aumentar, ¿no? Podemos disminuir. De veras que si no participan, pueden ser disminución. Nos parece interesante, doctor. Claro que sí. Pero ¿cuál es la explicación? A ver, alguien de su grupo. Acuérdense lo que comentamos en la anterior clase. El grupo 2, a ver. Sí. Doc, ¿podría ser por la hiperregeneración eritrocitaria medular? Claro que sí. La intensidad del cuadro hemolítico es leve y bien compensado, por lo que usted dice, por esa hiperregeneración medular compensatoria. Y compensa, y no hay anemia. No hay anemia. ¿Sí? Pero hay hemólisis. ¿Cómo podemos evidenciar que hay hemólisis si no hay anemia? ¿Cómo podemos evidenciar que está compensando esa médula a esa hemólisis? Fuerte. A ver, quiero sentirme contento escuchando la respuesta correcta. ¿Cómo evidenciamos? Reticulocitosis. Muy bien, reticulocitosis. Eso no va a faltar. Miren qué importancia tiene el recuento de reticulocitos. Ahí vamos a ver que el recuento de reticulocitos está elevado. ¿Ya? Listo, ese va a ser la huella, si ustedes quieren. Ese va a ser el signo que nos marca que es una hemólisis compensada. ¿Ya? Entonces, es la más frecuente. Sin anemia. ¿Qué querrá decir HC? Hemólisis compensada, lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Puede haber ligera esplenomegalia. A veces a la clínica no se logra palpar, solo por ecografía, es un hallazgo ecográfico. ¿Qué tal? Hallazgo ecográfico. Y la subictericia escleral, ¿sí? Que puede ser leve y en algunos momentos, en algunos periodos puede acentuarse un poco más. Pero esta es la forma más característica, 60-75%. Ese paciente de 50 años que él nunca había tenido anemia, nunca, nada, pero lo diagnosticamos. ¿Saben por qué lo diagnosticamos? Porque él tenía reticulocitosis, tenía 10, 12, 15% de reticulocitos.
Lo único que nos llamó la atención, investigamos y resultó ser, ¿sí?, una forma leve, ¿ya? Está claro esto, ¿no? Entonces, generalmente esta forma leve, esta forma clínica leve, es un hallazgo laboratorial, ¿sí? Se encuentra reticulocitosis persistente, sin anemia. Tiene que haber una explicación, ¿no? Si hay reticulocitosis persistente, y habrá que investigar y se logra establecer. O puede ser un hallazgo ecográfico, una persona joven con litiasis vesicular. Ustedes, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de ustedes no debería tener litiasis. O un muchacho de colegio no tendría por qué tener litiasis. Excepto, litiasis vesicular, ¿no? Excepto si tuviera un cuadro hemolítico donde hubiera una, ¿se acuerdan, no? Ese hipercatabolismo de las bilirrubinas. Hipercatabolismo de las bilirrubinas que va a llegar a provocar lo que se llama la litiasis vesicular. Entonces, cuando una persona joven tiene litiasis vesicular, sospechen de que pueda tener un cuadro hemolítico congénito, crónico, ¿ya? Entonces, esta forma, generalmente, esta forma clínica leve, que es la más frecuente, generalmente es un hallazgo laboratorial o un hallazgo ecográfico. Miren, el diagnóstico en esta forma es difícil. ¿Por qué? ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo? A ver, el grupo 2. El diagnóstico en esta variedad, esta forma clínica leve, es difícil. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta aseveración? El grupo 3 no dice nada. Doc, bueno. Doc, podría ser difícil por el hecho de que como no tiene mucha clínica, llega a ser muy crónico, digamos. Claro, y el paciente no tiene por qué venir a la consulta. No tiene por qué venir. Ya le digo, ese paciente, 50 años, nunca fue al médico. Y fue de casualidad que vino, por otra situación, y ahí, por eso decimos difícil, ¿sí? Difícil, ¿por qué? Porque el paciente no tiene necesidad de venir, está completamente asintomático, ¿ya? Generalmente esto puede empezar con un estudio citomorfológico, ¿sí? Si ya tenemos reticulocitosis, si hemos encontrado algo de litiasis, estamos sospechando, habrá que hacer el estudio citomorfológico buscando esferocitos y familiares con clínica de esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Es básico. Difícil, porque el paciente no viene, pues, ¿cómo lo vamos a poder? No viene, porque no tiene necesidad, ¿no? Ya. Generalmente es un hallazgo. Va a venir por cualquier otra situación y es un hallazgo, o laboratorial o ecográfico. Bueno, esta es la segunda forma clínica. La esferocitosis hereditaria dominante nos va a dar lugar a la segunda forma clínica, la forma moderada. Esto representa el 20 a 30% de todas las esferocitosis hereditarias. Aquí está ese muchacho que les mencioné. Es una anemia, esta cursa con anemia leve a moderada. La otra es sin anemia, acuérdense. Y aquí sí se puede ya palpar algo de esplenomegalia, ligera esplenomegalia. Ictericia intermitente, más importante, y ya se da cuenta. No, ya se da cuenta. Mis ojos están amarillos, mis ojos están mejor, menos amarillos, pero ya se da cuenta. Aquí los signos de hemólisis aparecen en las primeras décadas de vida. 7, 8, a veces sí, desde el niño de 5 años ya se empieza a ver esta edad. La mamá es la que empieza a sospechar. Y 40 a 50% de esta forma moderada hay antecedentes de ictericia neonatal. El niño nació amarillito, ¿qué tal? ¿Ya? En un 40 a 50% ya hay ese antecedente. Aquí el diagnóstico es fácil porque la mamá viene preocupada. ¿Por qué están los ojitos amarillos de mi niño? ¿No ve? Hay días que está mucho más, o ya puede haber algo de esplenomegalia, a veces ya provoca algo de dolor. O puede tener cólicos ese niño. Cólicos, un niño, imagínense, ¿no? Entonces, aquí ya el diagnóstico es fácil porque el paciente viene a la consulta.
Así como ese muchacho de 16 años, bueno, muy grande ya, ¿no? Viene a la consulta, no les acabé de contar, vino el papá, le hicimos los mismos estudios al papá y confirmado, pues era el mismo cuadro, ¿ya? Listo. Bueno, vámonos a la otra forma. Entonces, la esferocitosis hereditaria dominante nos va a dar lugar a las dos formas clínicas, a la leve y a la moderada, ¿no? Son las más frecuentes. En cambio, la recesiva, que representa menos del 5% de los casos, esta sí es fatal. Nos va a dar lugar a una anemia intensa, que muchas veces requiere transfusiones, tan intensa que puede llegar a provocar insuficiencia cardíaca. Entonces habrá que, una anemia sintomática importante, entonces habrá que recurrir a las transfusiones de paquetes globulares. Paciente con ictericia universal, esplenomegalia palpable, a veces visible, ¿se imaginan la magnitud? Esplenomegalia palpable y dolorosa, ¿no? Porque está tensión y a veces visible. ¿Está bien? Esa es lo característica. Y nos da lugar a esta tercera forma clínica, la forma severa. Muchas veces esta forma severa, ¿sí?, se confunde con la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad feto-materna. ¿Por qué? Porque ya desde el nacimiento puede manifestarse, ¿ya? La anemia varía durante la lactancia y la época de la infancia, mostrando cierta compensación en ese periodo, ¿no?, entre la lactancia y la infancia. Y vamos a tener a esa edad, miren, ya puede haber una esplenomegalia palpable. 5 o 6 años el vaso se palpa ya. A los 5 años el niño ya tiene litiasis vesicular. ¿Se imaginan un niño con cólicos biliares? Hacen una ecografía y litos. Y puede llegar a tener crisis aplásticas como complicación tardía. De esto también ya hemos hablado, ¿no ve? Es una complicación de la hemólisis crónica. ¿Qué tipo de hemólisis? Extravascular, ¿no? Pueden llegar a tener crisis aplásticas como complicación tardía. Provocan, esto ya desde los niños, miren, provocan alteraciones en el desarrollo óseo. Puede haber un alargamiento de los parietales, es lo que se llama cráneo bueno, aquí está, alargamiento parietal y frontal, lo que se llama la turricefalia, ¿ya? Y este es un signo radiológico que es frecuente ver en estos niños. En ese muchacho que les mencioné, vimos este signo. Se llama el signo de cráneo en cepillo. Es un signo radiológico. Tengo las imágenes, les voy a mostrar. Este es un signo, ustedes tómenle una AP y una lateral de cráneo y van a poder ver este signo que es característico de eso que mencionó su compañero. ¿Qué mencionó? Hiperregeneración medular compensatoria. Pero imagínense, este niño ya tiene, o el niño niño de 16 años que esa médula ha estado trabajando 8, 10 veces más de lo normal y produce esto, que se llama cráneo en cepillo, ¿ya? Otro dato que también, otra alteración que se presenta en esta forma clínica, especialmente en la severa, la recesiva, polidactilia, epicanto. ¿Saben lo que es el epicanto, no? Y si no saben, tienen que investigar. Les vamos a preguntar en la siguiente clase. Pero saben, a ver, ¿quién sabe qué es el epicanto? Puede ganar unos puntos. Es un pliegue que se presenta en el ángulo interno del ojo. Y yo estoy aquí más diagnóstico del síndrome de Down. Ya. ¿Usted es del grupo 2 o del 3? ¿O del 1? 3. Ya, 3, muy bien. ¿Cómo se llama? Vicente Fabricio. Muy bien, Vicente, correcto. Es eso el epicanto, ¿ya? Estas son algunas alteraciones que pueda tener ese niño. Y es presión clínica de extrema gravedad, ¿no? Imagínense con hemólisis, anemia severa que requiera transfusiones, ictericia universal, ¿sí? Canario el paciente, y esplenomegalia. Esa es la forma más grave, ¿ya? Bueno, aquí les he traído algunas fotografías. Siguen los microesferocitos. Creo que se van a soñar con esferocitos, con pelotitas de el doctor Mario Ergueta. Él era nuestro maestro.
yo dije, lo mío es lo mío. Yo decía racimos de uva, ¿no ven? Pero el doctor Ergueta le puso otro nombre. Pelotitas de ping-pong, decía. También parecen, ¿no? Pelotitas de ping-pong, microesferocitos. No hay la palidez central. Además son más chiquitos. Vean ese contraste. Es un eritrocito normal y aquí vemos un macrocito, un hipercrómico, consecuencia de la depresión del ácido fólico, ¿no? Listo. Y miren, no solo eso, aquí están microesferocitos, pero vamos a ver también qué son estos. A ver, ¿qué dice el grupo 1? ¿Qué es esto que he marcado aquí? ¿Qué célula es? El 2. ¿Qué célula será esta? A ver, otra vez, Vicente. Ratifique su aporte. ¿Qué será? ¿Nadie? ¿No será un eritroblasto, doctor? Correcto. Aquí está hemoglobina. Es un glóbulo rojo, pero con núcleo, que no debería estar en sangre periférica. Pero cuando hay una exacerbación de la hemólisis, ¿sí? O una reagudización, podríamos decir, de la hemólisis, una hemólisis crónica reagudizada, si quieren, van a salir no solo mayor número de reticulocitos, sino más jóvenes, como este, un glóbulo rojo con núcleo, que ya tiene cromatina o hemoglobina. ¿Ya? Entonces pueden haber presencia de eritroblastos en sangre periférica. Muy bien, vámonos al laboratorio entonces rápidamente, nuestro examen hematológico básico, el frotis de sangre periférica. ¿Qué vamos a ver? Ya sabemos, macrocitosis, hipercromía. Ya sabemos por qué, ¿no? Macrocitosis, miren aquí. Esta es la policromatofilia. Es un glóbulo rojo más grande, con menor carga de hemoglobina, porque todavía está madurando. Este es un reticulocito. Conforme va madurando más, si a este extendido lo tiñéramos con azul brillante de Crecil, se vería su retículo citoplasmático. Estos son reticulocitos, son todavía glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Y por eso que no tienen todavía la carga normal de hemoglobina. Y el tamaño es siempre más grande que los glóbulos rojos adultos. Y entre ellos están los microesferocitos. ¿Ya? Entonces, macrocitosis, hipercromía. Microesferocitos hipercrómicos. Aquí está. Microesferocito hipercrómico. Lo que el doctor Ergueta decía, pelotitas de ping-pong. ¿O no son? Son, miren, pelotitas de ping-pong, ¿no? Son microesferocitos hipercrómicos. Eritroblastos basófilos, aquí, eritroblastos circulantes, aquí no estamos viendo, pero aquí hemos visto, ¿no? Eritroblastos basófilos. Listo. ¿Qué más se puede ver? Policromatofilia. Al incremento de estos glóbulos rojos de mayor tamaño y ligeramente basófilos, con menor carga de hemoglobina, es a lo que se llama policromatofilia. ¿Se acuerdan que denominábamos a la policromatofilia como un signo favorable, un signo regenerativo, que era la expresión del incremento del número de reticulocitos en sangre periférica? ¿Por qué decimos que era favorable? Porque estamos viendo la respuesta de la médula, ¿sí?, a la demanda que tiene ese organismo. Está liberando mayor número de glóbulos rojos jóvenes, ¿no? ¿Y cómo están los leucocitos y las plaquetas? No se olviden del concepto de frotis. Estudio cualitativo y cuantitativo de las 3 líneas celulares. Leucocitos y plaquetas normales. El problema está en la serie roja, ¿no? El hemograma. El hemograma va a haber, no se olviden que puede no haber anemia. No se olviden, incluso es lo más frecuente. Pero si hay anemia, vamos a tener ¿qué tipo de anemia? Macrocítica, hipercrómica. Ya sabemos por qué, por la depresión del ácido fólico. Leucocitos y plaquetas normales, finalmente están normales. Y esto es lo que dijo su compañera. ¿Era del grupo 1 o del 2, la compañera que dijo reticulocitosis?
Muy bien, miren, los reticulocitos siempre van a estar aumentados, ¿ya? Esta es una lámina que también ya han visto y es de un paciente con esferocitosis hereditaria. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reticulocitos. ¿De cuántos? 7, 8, de 10, 7. ¿Qué les parece? Y lo normal es de 0,5 a 1,5. Aquí hay una reticulocitosis, ¿ya? Muy bien. Y la bioquímica, esto ya lo saben, incluso han dado un buen examen hoy día, ¿saben? ¿Cómo están las bilirrubinas? Este es el perfil de la bioquímica, aumentados, a expensas de la bilirrubina indirecta. La directa está normal. ¿Cómo está la aptoglobina sérica? A ver, ¿cómo está la aptoglobina sérica? Disminuido, doctor. Disminuida o indetectable, dependiendo de la magnitud de la hemólisis. Aptoglobina sérica disminuida o indetectable, ¿no? Y no se olviden, si vuelve a aparecer la aptoglobina, quiere decir que el cuadro hemolítico está resolviéndose, ¿no? Y la deshidrogenasa láctica aumenta. Esta era la pregunta, la respuesta a una de las preguntas del examen de hoy día. Y esto no tienen que olvidarse. Este es el perfil de la bioquímica sanguínea de un cuadro ictérico hemolítico. Hemolítico. ¿Ya? ¿Listo? A ver, ¿cómo estaría en un síndrome de Gilbert este perfil bioquímico? Porque, ¿se acuerdan, no, del síndrome de Gilbert? También hay ictericia. También es a expensas de la bilirrubina indirecta. ¿Se acuerdan? Pero la causa no es hemólisis. ¿Cuál es la causa en el Gilbert? Deficiencia de una enzima hepática. ¿Cómo se llama? Glucuronil transferasa. Correcto. Ahora mi pregunta es, ¿hay o no hay hemólisis en el síndrome de Gilbert? No hay. No hay. Por lo tanto, la aptoglobina va a estar normal. Por lo tanto, la deshidrogenasa láctica va a estar normal. Solo esto va a coincidir. Vean cómo nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Ya vamos a llegar a eso. Pero esta es la bioquímica característica de la esferocitosis hereditaria. Era la pregunta más o menos de hoy día. ¿Ya? Listo. Esta es la prueba. Vámonos al laboratorio. Tenemos la clínica de hemólisis de esferocitosis hereditaria. Hay antecedentes. Lo que me ha ocurrido a mí con ese paciente, con ese marido. Le he hecho el frotis, he encontrado todos esos reticulocitos, todo, pero me falta más. Tengo que tener más evidencia. Y ahí está esta prueba. Esto también hemos hablado en la anterior clase. Las pruebas de hemólisis, ¿cómo se llama? El test de fragilidad globular osmótica. ¿Cómo va a estar la fragilidad globular osmótica? ¿Aumentada o disminuida? Hemos dicho ya. ¿Qué dice el grupo 1? La fragilidad globular osmótica, ¿cómo estaría en mi paciente con esferocitosis hereditaria? Va a estar disminuida, doctor. ¿Usted es del grupo 1 o del 2? No, doctor, El disminuida. 3, doctor. ¿El grupo 3 qué dice? ¿Qué dijimos? Disminuida, doctor. ¿Todos coinciden? Pero analicen. Sí. Fuerte. Aumentada, doctor. Aumentada. Aumentada. Hemos dicho que son frágiles, están tensos. Son rígidos. Al menor trauma explotan. Están aumentadas. Este es un error craso. Pero para que ustedes se den cuenta, la fragilidad globular osmótica está aumentada, ¿ya? Aumentada. Y eso tenemos que demostrar nosotros. Y para eso tenemos esta prueba. Se llama también prueba de los 14 tubos o prueba de la fragilidad globular osmótica.
¿ya? Esta prueba nos va a valorar esa pobre capacidad del esferocito de soportar la hipotonía del medio. Apenas se modifica un poco la hipotonía del medio en el que esté, se destruye el eritrocito. Es sumamente frágil, ¿ya? Nos va esta prueba que se llama test de fragilidad globular osmótica o test de los 14 tubos, nos va a demostrar eso, la pobre capacidad del esferocito de soportar la hipotonía del medio, incluso la más próxima a la isotónica. En cambio, el bicóncavo, el normal, tiene gran capacidad de soportar esto, ¿no? Es sumamente deformable, dijimos, ¿no? Y tiene una fragilidad globular osmótica óptima. En cambio, el microesferocito no, ha perdido justamente eso, ¿ya? Miren, esta es una prueba bien sencilla y bien práctica. Esta es una, vamos a poner, este sería los tubos A y los tubos B. Bueno, este es de una persona normal. Siempre se hace con un control esta prueba. Se tiene que utilizar glóbulos rojos de una persona normal, ya sabemos que es normal, y la muestra del paciente, que puede ser el pacientito, ¿no? Este es el paciente y este es normal. Siempre así tiene que estar. Cosa de que podamos hacer la comparación así directamente, ¿ya? Evidencias, no hay otra. Entonces, en este primer tubo, son tubitos de hemólisis todos, se deposita solución fisiológica, la que todos conocemos, la que se utiliza todos los días en los hospitales, ¿no? La isotónica, solución fisiológica isotónica. Si es isotónica, es similar a la osmolaridad del suero sanguíneo, ¿no? O del plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces se deja ahí suero fisiológico. Vamos a dejar unos 3 centímetros cúbicos. Generalmente es 1 centímetro, pero eso es lo de menos. Podemos poner aquí 2 centímetros. A cada uno, 2 centímetros. A este 2 centímetros, 2 centímetros. Pero si quieren 1 también se lo puedo poner, no hay problema. 2 centímetros, listo. ¿Sí? Este es el normal. Y esta es la serie de tubos del paciente. Igual, 2 centímetros, 2 centímetros, todos con 2 centímetros. ¿Ya? Al primer tubo no se le añade nada más, solo la solución fisiológica, pura, limpia, igual aquí. Al segundo se le añade ya 0,5 de agua destilada. Ustedes saben que el agua destilada es hipotónica, ¿no? Agua destilada, 0,5. Agua destilada. Igual acá. Al segundo tubo, 0,5. Al tercer tubo se le añade 1 centímetro cúbico de agua destilada. Igual aquí, a la serie del paciente. Al tercero se le añade un poco más todavía, 1,5. Si se dan cuenta, cada vez estamos diluyendo más, ¿no? Más con agua destilada. O sea, cada vez es más hipotónica. Y a este le añadimos otros 2 centímetros, también de agua destilada. Y al siguiente, un poco más todavía, 2,5. ¿Sí? O sea, más diluida, más hipotónica. ¿Sí? Igual a la serie de tubos del paciente. ¿Está bien? Bueno, luego, generalmente se incuba esto, se centrifuga y se vuelve a ver y se los pone así como están acá. Suponiendo que nosotros ya hemos hecho todo ese proceso, primero que aquí habían glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos del control y del paciente. Y vemos, vamos a ver un botoncito aquí en el fondo y no se destruyen los glóbulos rojos. Miren, este es el normal, completamente transparente, sigue siendo solución fisiológica. Aquí sí, solución fisiológica. En el tercer tubo recién empieza una hemólisis leve. Miren la variación de la osmolaridad. En el cuarto tubo, un poquito más. En el quinto, más. Y la hemólisis aquí es
importante, ¿no? Eso es lo que ocurre con los glóbulos rojos bicóncavos, normales, de cualquiera de nosotros. Pero ¿qué ocurre con los glóbulos rojos del paciente? En el primero, desde luego que no, porque solo es solución fisiológica, ¿no? En el segundo, que se ha modificado, se ha añadido 0,5 de agua destilada, ya hay hemólisis. Apenas se ha modificado un poquito la osmolaridad y hay hemólisis. Esto nos está demostrando que su fragilidad está incrementada. Y en el tercero mucho más, en el cuarto mucho. Miren ese contraste, ¿ya? Entonces, una pruebita básica es cuestión de solución fisiológica, tubito, centrífuga y nada más. Y desde luego las muestras de una persona normal y de un paciente que nos evidencia que la fragilidad globular osmótica de nuestro paciente en el que estamos investigando la esferocitosis hereditaria, pues está aumentada, ¿ya? En eso consiste esta pruebita. Bueno, hay otras pruebas más de laboratorio. Una prueba que se llama la ectasimetría. ¿Qué nos valora la ectasimetría? La capacidad de deformabilidad del eritrocito. ¿Cómo estará la deformabilidad del microesferocito? A ver, el grupo 1. ¿Cómo está su capacidad de deformabilidad del microesferocito? Esa sí disminuida, Doc. Eso sí está muy disminuido, ¿ya? Entonces, la ectasimetría que nos valora esa capacidad de deformabilidad, que es la natural, la normal, está completamente disminuida, ¿ya? Listo. Entonces, esto es a lo que me refería el cráneo en cepillo. Si tienen ustedes mucha luz en su habitación, a ver, apaguen la luz para que se pueda ver mejor. Se ve mucho mejor. Están con buena luz todavía, ¿no? Bueno, si pueden, oscurezcan un poco su habitación y vean. Y cuidado que me consideren una persona que ve cosas que no son ciertas. Como una paciente esta mañana, doctora, anoche he escuchado voces. ¿Qué les parece? ¿Qué se llama eso cuando hay voces que le hablan a uno? Esquizofrenia. Anoche he escuchado voces, doctora, y no había nadie a mi alrededor. Ahora, cuidado me digan ustedes que yo estoy viendo cosas que no son reales. Por eso decía, si pudieran bajar, oscurecer su habitación. Bueno, han debido ver, a ver, este es el Gimani, ¿no? Bueno, no, yo no sé, 3 picos lo que tiene. Bueno, el Gimani, supongo ser. 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? Y empiezan los primeros rayos del sol. Por encima de las montañas, que hay 2 montañas, el Gimani, empiezan a salir unos rayos, ¿sí? ¿Han visto alguna vez una proyección de las radiaciones del sol, de la luz del sol, a manera de radiaciones? Bueno, de repente no han visto, pero yo veo a veces. Apenas está saliendo el sol y se proyectan las radiaciones. Más o menos es lo mismo. Y es eso lo que se ve acá. Miren, en la calota craneal, ¿ven o no ven? Son como radiaciones, son como espículas. Yo veo, desde luego, pero yo quisiera que ustedes vean. Miren aquí. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, Doc. Y es la expresión, claro, y es la expresión, este es un signo de esa hiperregeneración medular compensatoria. No se olviden que esa médula está trabajando 8, 10 veces más lo normal. Y no está trabajando pues 8, 10 veces más lo normal, un día, 2 días, son meses, son años. Entonces, aquí se ve muy bonito. Por eso les he traído esto. ¿Ya? Entonces, este es un signo radiológico que nos muestra la evidencia de eso que hemos dicho, ese segundo proceso, hiperregeneración medular compensatoria. ¿Ya? Esto es lo que se llama el cráneo en cepillo. Si bien no es
no es característica única de la esferocitosis, en realidad es casi de todas las anemias hemolíticas congénitas, pero ustedes saben que la esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica congénita más frecuente. Entonces, en nuestro medio se ve con cierta frecuencia esto. Miren, estas imágenes, ¿ya? Entonces, este es otro signo radiológico característico de la esferocitosis hereditaria. Bueno, vámonos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre considerando las variedades de la esferocitosis. En la esferocitosis hereditaria dominante, en la forma leve, ya hemos dicho, estoy ya resumiendo, que es difícil. Difícil, prácticamente el paciente está asintomático. Entonces no tiene por qué venir. ¿Y cómo vamos a decir al hospital, a la consulta? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico si no está el paciente, no ven? Ya. Generalmente es un hallazgo laboratorial o la reticulocitosis persistente o un hallazgo ecográfico, ¿no? Litiasis vesicular en personas jóvenes. Y esta es la forma moderada. Esta sí es fácil, del libro es. Ustedes se van a acordar de mí cuando diagnostiquen su primer caso de esferocitosis hereditaria. No es rara, por eso les damos esto. Es fácil por la signo-sintomatología característica, ¿no? Tendrán que averiguar o identificar un otro miembro en la familia, hacer las pruebitas que ya les hemos dado. Un frotis les va a dar la pauta, ¿ya? En cambio, en la esferocitosis variedad de tipo recesiva, la forma severa, esto sí, es una clínica característica de esferocitosis, pero en grado acentuado. Algunas veces puede confundirse, si se presenta desde la época del recién nacido, puede confundirse con la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad feto-materna. Ya vamos a hablar en el diagnóstico diferencial. Listo, aquí están los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Se debe hacer diagnóstico diferencial con la anemia hemolítica autoinmune. Esta también es la anemia hemolítica más frecuente, pero esta es la anemia hemolítica adquirida más frecuente. En cambio, la otra es la anemia hemolítica congénita más frecuente. ¿Ya? Aquí no hay antecedentes. No hay antecedentes en la familia, no hay antecedentes previos en la misma persona, ¿sí? Todo empezó desde el momento de su primer episodio hemolítico. Pero hay una otra forma de poder hacer la anemia hemolítica autoinmune, está indicando, ¿no? El test de Coombs. ¿Cómo estará el test de Coombs? ¿Se acuerdan de esa otra prueba de hemólisis? Test de Coombs. Ustedes saben que hay un test de Coombs directo y un test de Coombs indirecto. ¿Cuál test de Coombs van a pedir en este caso? El directo. Este nos permite identificar los anticuerpos irregulares adheridos a la membrana eritrocitaria, ¿no? Se puede pedir ambos, pero esto es más específico, ¿no? Entonces, aquí estamos identificando un autoanticuerpo, ¿ya? En cambio, este va a ser positivo. En cambio, en la esferocitosis hereditaria, a ver, hagan el test de Coombs, se puede hacer el test de Coombs directo. ¿Cómo estará el test de Coombs directo en la esferocitosis hereditaria? Negativo, doc. Muy bien. ¿Usted es del grupo 3 o...? Sí, doc, del 3. Negativo, porque el mecanismo no es inmunológico, ¿no ve? No se evidencia un anticuerpo, ¿ya? Vean, esas cosas ya nos tienen, además que es adquirido. Esto ya vamos a hablar también de esta variedad. Listo, y hemos dicho que también con la enfermedad hemolítica del recién nacido. Aquí aquí igual el test de Coombs también va a ser, porque este también es inmunológico. Son anticuerpos, ya no son autoanticuerpos, aquí son anticuerpos de la mamá, que es un ser, atraviesan la barrera hematoplacentaria y empiezan a atacar al niño, que tiene glóbulos rojos RH positivos generalmente, ¿no? Entonces esos ya no son autoanticuerpos, aquí son autoanticuerpos en la anemia hemolítica autoinmune. Es un mismo sistema inmunológico contra sus propios eritrocitos. Aquí no, es el sistema inmunológico de la mamá contra los eritrocitos del niño, ¿ya?
una mamá sensibilizada, desde luego. Entonces aquí el test de Coombs va a ser también positivo, ¿no? Por eso que el test de Coombs, el directo, ¿no? No nos va a decir si son iso o autoanticuerpos, simplemente que es inmunológico. Nosotros tenemos que darle esa interpretación de que si son iso o autoanticuerpos. ¿Y cómo estará el test de Coombs en la esferocitosis hereditaria? Negativo. Aquí habrá el antecedente ya de que la mamá es SRH negativo, el papá es SRH positivo, ¿no es cierto? Es un segundo, tercer embarazo, todos esos detalles. Y otros estados hemolíticos congénitos. No se olviden que hay deficiencia de enzimas, no se olviden que hay alteraciones en la hemoglobina. Habrá que hacer diagnóstico diferencial con esas otras entidades, ¿no? Y el síndrome de Gilbert, que ya más o menos les adelanté hace rato, estos pacientes tienen ictericia, tienen bilirrubinas elevadas, a expensas de la bilirrubina indirecta, pero estos por un otro mecanismo, deficiencia de una enzima hepática. Aquí no hay hemólisis, por lo tanto no tiene por qué haber anemia. Por lo tanto, no tiene por qué haber reticulocitosis, ¿no? Por lo tanto, la aptoglobina sérica está normal. Por lo tanto, ¿qué más podemos añadir? Que la deshidrogenasa láctica está normal. En definitiva, no hay anemia, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la esferocitosis hereditaria? Entonces, todos tenemos que apuntar siempre a un tratamiento etiológico. Para esto, tenemos que hacer diagnóstico etiológico. En este caso, no hay un tratamiento etiológico, ¿no? Es un poco difícil que lleguen, todavía no estamos a esa altura. Algún día yo creo que sí se va a poder modificar esa alteración molecular, que es a nivel de genes. Pero tenemos un recurso terapéutico muy bueno y antiguo y que sigue teniendo su lugar, la esplenectomía. Esplenectomía, ¿ya? Generalmente en la esferocitosis hereditaria, ¿en cuál dijimos? ¿Qué variedad? En la dominante, doctor. Dominante, esferocitosis hereditaria dominante. Ahí 100% de respuesta terapéutica. Miren, produce curación clínica, no va a resolver, van a seguir habiendo esferocitos, ¿no? Pero estamos eliminando ese órgano que se encarga de secuestrar a los esferocitos. Por eso decimos produce curación clínica. Siguen habiendo esferocitos, ¿no? Después de los 6 años de edad. ¿Alguien me puede decir por qué después de los 6 años de edad? ¿Y por qué no antes? Porque el vaso es un órgano importante del sistema inmunológico y un niño privarle de su vaso, pues es fatal. Entonces hay que permitir que cumpla con sus funciones el vaso, ¿no? Y generalmente se dice que hasta los 6 años ya el vaso ha cumplido con la parte más importante de la inmunidad, ¿ya? Después de los 6 años, otros dicen 8 años, otros dicen cuanto mayor la persona, mejor. Nosotros hemos hecho eso decía la mamá de ese paciente que les mencioné, que tuvimos en el servicio, era hijo único, la mamá era madre soltera, era un muchacho muy mimado, lo conocíamos desde sus 7 años, 8 años, y miren, lo hemos hecho esplenectomizar a los 21 años de edad. Ya le habíamos hablado a la mamá, mire, su niño ya tiene 8 años, hay que nada. Su niño ya tiene 10 años, nada, no, se va a debilitar, todo, nada, no y no. Pero andaba con anemias, pues andaba con ese riesgo de la crisis aplástica, con el riesgo de la pancitopenia, lo que es complicaciones de ¿qué? De la hemólisis extravascular, con el riesgo de la litiasis vesicular. ¿Qué puede provocarnos una litiasis vesicular? Colecistitis crónica litiásica. ¿Cuál puede ser su mayor complicación? A ver, quirúrgica, ¿no? Con una obstrucción de vías biliares. Y justo ya tenía 23 años, no quería. Le rogábamos.
Llegó a sus 23 años de edad, 23, 22 años de edad. Justo estábamos en una huelga, nosotros, una huelga de hambre. Esa época que este gobierno quería imponernos 8 horas de trabajo y demás. Hicimos una huelga en el materno. Estuvimos ahí, apareció este muchacho con su mamá. Ahora sí, opéremelo, doctor, hágamelo operar. No, pues no, pues estaba todo suspendido. Tienen que esperar. Sus bilirrubinas bien elevadas, ese vaso gigante. Y realmente estaba con un cuadro biliar obstructivo. Esos litos estaban prácticamente ya produciendo un abdomen quirúrgico. Y lo hicimos esplenectomizar a los días, ¿no? Controlarlo y se lo esplenectomizó. Y sacó fotografías de su vaso, era gigante su vaso. No, pero este muchacho tenía 22 años. ¿Ya? Entonces, pero se puede hacer la esplenectomía después de los 6 años de edad. Igual hay que prepararlo al paciente. El muchacho de 22 años igual lo preparamos. Hay un protocolo, y esto también van a revisar, porque va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es ese protocolo que se debe realizar? ¿Sí? Antes de someter a una persona, a un paciente, a una esplenectomía programada. Se utiliza una serie de vacunas, todo eso tienen que revisar, ¿ya? Yo les digo, no tiene sentido, tienen que revisar. Y esta es pregunta, ¿está bien? Entonces, le hicimos todo eso me olvidé ya su nombre. Y, bueno, salió todo muy bien. Él nunca no tenía valores de hemoglobina, siempre estaba con 10, con 11, nunca tenía más. Y siempre tenía esa coloración que les digo amarillo patito. ¿Sí? Combinación de ictericia y palidez. Después de la esplenectomía, creo que se volvió eritrocitóxico. No había sido tan blancón como parecía, es un morenito el paciente. Volvió a su coloración normal, ¿no? Listo. En todo caso, esto también hay que tomar bien en cuenta. El tratamiento de sostén. Acuérdense, ácido fólico, 5 miligramos bioral al día. Y evitar ejercicios físicos intensos, como una recomendación, medidas generales, ¿no? Ya sabemos por qué el ácido fólico, ¿no? Porque el ácido fólico no se recupera, eso se va a ir depletando poco a poco. Entonces, son personas que requieren un suplemento. Si no se le da ese suplemento, van a entrar en deficiencia, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones? Esto es fácil, es respuesta del examen también. Todas las complicaciones de la hemólisis extravascular. ¿Cuáles son estas? Crisis aplástica, pancitopenia, colecistitis crónica litiásica, síndrome ictérico obstructivo, llegó a esto el paciente por la litiasis. ¿Ya? Entonces, complicaciones de la esferocitosis hereditaria. Bueno, a ver, el primer grupo, una lectura de este pequeño resumen. La esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica congénita más frecuente. Cursa con reticulosis, macrocitosis, hipercromía, esferocitos, esplenomegalia. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo, no? A ver, el grupo 2, ¿por qué hay reticulocitosis? Aunque no dice eso aquí. ¿Por qué hay reticulocitosis? El grupo 2. Háganse merecedores a sus notas, si no... Nada. A ver, el 1, el 3, el que sepa. Porque es la anemia hemolítica y es la compensación que tiene. No. ¿Y por qué hay macrocitosis e hipercromía? Por la deficiencia de ácido fólico. La depresión, ¿no? Los esferocitos, claro, esa es la causa de la enfermedad. ¿Y la esplenomegalia? ¿Por qué hay esplenomegalia en la esferocitosis hereditaria? Por el secuestro de los esferocitos. Claro, es una hemólisis por fagocitosis, ¿no? Las células macrofagocíticas esplénicas se cuentan. Siga, a ver, usted, siga. Bueno. Ya.
La bioquímica sanguínea se caracteriza por hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina indirecta, LDH incrementada y test de COMS negativo. No, pues usted no. Perdón. Siga, a ver. Test de COMS. Y test de COMS. El test de los 14 tubos o de fragilidad No. glomerular Test de COMS. negativo. Correcto. Siga, a ver. El test de los 14 tubos o de fragilidad glomerular osmótica es positiva. Incrementado, ¿no? Ya. Listo. Nos iremos al descanso. ¿O ya no hay tiempo? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno. Doctor, una pregunta. A ver. Apartando del tema, ¿el parcial va a ser la siguiente clase? ¿Cómo? ¿El segundo parcial va a ser la siguiente clase? Sí. ¿Nos podría decir desde qué tema, por favor? No, pues todos los temas. Todo lo que se ha avanzado, lo tienen ustedes. ¿Y va a ser oral o escrito? Oral. Ya, doctor, gracias. A la pregunta, la respuesta. Ya, ¿No? doctor, gracias. A ver. Abigail, ¿está Abigail? Sí, doctor. A ver, conciencialmente, está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, aquí tiene un 5. ¿A cuánto cree que pueda subir su 5? Un 6. ¿Cuánto ha participado? ¿Poco, mucho, nada? Medio. ¿Nada? Medio. Medio. Bueno, le vamos a subir a 7, podía subir a 10. De modo. Adriana. Aquí da. ¿Usted ha participado poco, Mucho. Bueno. Aquí hay un 8 que puede volverse 10. ¿No ven? Está viendo, ¿no? Sí, doctor. Ya, un 10. Listo. Alexandra. Aquí, doc. Uy, usted tiene varios ceros. El rey de los ceros. La reina de los ceros. Enviando mis revisiones. Ahora, de la... ¿Cuánto ha participado usted? ¿Mucho, poco, nada? Casi nada. Casi nada. Le subiremos a... Le ponemos 4, pues a ese 0, ¿ya? Pero participe, podía tener un 10 y participaba más. Doc, A ver, aprovechando. Andrea, no, Andrea, ¿dónde está Andrea? No está, ¿no? Aquí estoy. Andrea, Aquí usted ha estoy, doctor. participado mucho, poco, nada. He hablado 2 veces, pero no sé si me escuchó. Bueno, este 0 lo volveremos. ¿Cuánto quiere que lo volvamos ese 0? No Conciencialmente. sé, porque tengo 0 de eso. Revisión bibliográfica no ha presentado. Las 7. No, presenté todas, doctor. Del 19 de marzo. Todo le presenté, doctor. Bueno, este otro 0, vamos a ver. Su evolución semanal 6, 0. Su examen pésimo. ¿Cuánto lo volvemos ese 0? No sé, doctor, depende de usted. ¿Cuánto? Participé poco. Pero participe más, pues le vamos a poner 5, ¿ya? No se olviden que esto es sinónimo de sus prácticas. Ángela. ¿Se fue Ángela? Sí, doctor. Ángela tiene un 7. ¿Cuánto ha participado? Poco, mucho, nada. Casi nada. Se queda con 7. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, le vamos a subir a 8.
Pero participe, de eso se trata. No siempre va a responder correctamente, pero actitud, eso es lo que queremos. Ariane, Aquí, doctor. aquí tiene un 8, que está desentonando sus dieces. ¿Cuánto ha participado Ariane? Poco, doctor. Pero ¿y por qué? Usted debería participar más. Bueno, ese 8 va a volver 10, ¿está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Astrid. Doctor, Astrid. Usted ha doctor, participado poco, mucho, nada. hablé 2 veces. ¿Cuánto? Sí, 2 veces. 2 veces, pero podría participar más. Este 5 lo vamos a volver. ¿Cuánto quiere que lo volvamos? 8. Ya, 8, conciencialmente, así. Pero participen, no es necesario que estén en el grupo. Como grupo 3 pueden participar. Brian, ya no está Brian. Bueno, se fue, ve. Ah, no, no estaba siempre. Camilo lo hemos tomado en cuenta, sí, ¿no? Sí, Doc. Usted tiene un 5 aquí que desentona. ¿Cuánto ha participado? Poco, Doc. ¿Pero por qué? ¿A cuánto le subimos? A 7, Doc. Bueno, a 7. Ya. Pero participe. Como grupo Sí. 3 puede participar. Nadie más, ¿no? Como grupo 3 nadie participó. Doc, yo participé. ¿Cómo se llama? Diego Gabriel Bedoya Sánchez. Diego. Usted tiene, a ver, un 6 que desentona también. ¿Cuánto ha participado? Igual, Doc, respondí 2 veces. Bueno, le vamos a subir a 10, ¿está bien? Gracias, Doc. Y participe siempre. Sí, Doc. Puede seguir Gracias. mejorando. Bueno, Doctor, yo igual he sí. participado. ¿Cómo se llama? César Caro, ¿Qué ha dicho? ¿Con qué participó? No me de la acuerdo. del eritroblasto, luego unas 2 veces más. Bueno, aquí tiene un 5. Aquí tiene un 0. No, el de arriba, soy el de abajo, ¿Usted cómo se llama? el 11, César Fabián Caro. Ya. Bueno, 11 tiene un 8 que desentona. ¿Subiremos a cuánto? 10. Ya, 10, listo. Muy bien. Doctor, Doc, Entonces, todos participé. tienen opción. ¿Sí? Doc, yo igual participé, Vicente. ¿Qué ha dicho usted? No me acuerdo. Varias cosas, Doc. ¿Cómo se llama? Vicente, usted mismo me ha dicho, Doc. Vicente. Brayes. No. Fabricio. Sí, Doc, Vicente Fabricio. Aquí tiene un 7. ¿A cuánto cree que pueda subir eso? A 10, Doc. Bueno, 10, está bien. Doctor, Me yo igual sube. participé. ¿Qué dijo usted? Nada. Sí, dije lo de ácido fólico y lo de glucoroniltransferasa. ¿Cómo se llama? Greta Salvatierra. ¿Cómo? Greta. 21. Usted tiene un 6 por aquí. ¿A cuánto? A 8, doctor. Bueno, a 8. Muy modesta. Muy bien. Yo creo que... ¿O quieren avanzar un temita más? ¿Qué dicen? No, Por favor, ¿podría bajar abajo? No, esto es solo para los que participan. Si quiere saber, participe. Está Así bien, va a ver doctor. sus notas y va a mejorar sus notas. No solo va, sino va a mejorar sus notas. Bueno, sigamos leyendo, ¿ya? Nos veremos el siguiente viernes, Doc, que es examen hasta acá. El examen Doc, es hasta aquí, de todo, pero todo lo avanzado. Y van a ser casos clínicos, no van a ser preguntitas verdadero, falso, no. Van a ser un casito clínico con y tienen que responder, ¿no? Hemos dicho que va a ser oral, tienen que responder. Así que tienen que leer, no hay otra. Aquí no pretendemos avanzar, sino que lo poco que avancemos o lo que avancemos sea útil.
Van a ver cuán útil es. Esto es lo básico. Después seguro que tienen que leer mucho más, ¿no? Pero esto es lo básico que sí tiene que estar claro. Muy bien. Doc, una cosita antes de tener la clase, ¿le puedo decir? A ver. O sea, tenía una consideración, digamos, en el sentido de que con los trabajos de revisión que hacemos cada semana, o sea, por ejemplo, usted me puso que por hacer 3 páginas era como copia, digamos, ¿no? Pero yo quería tal vez si usted tal vez puede considerar, digamos, el trabajo, digamos, por el hecho de que si usted se fija la fuente, digamos, no se puede resumir en una plana, digamos. Y en el mismo sentido, digamos, hoy, ayer nos publicó, digamos, ¿no? Para hacer hoy, para entregar hoy día lo mismo de la revisión, y entonces, la verdad, yo no puedo hacer en una plana, Eso digamos, sí, sí, en una de página. ayer a hoy día, pero busquen otro artículo, pues. Es que, la Dice verdad, que o sea, ese que tienen, o sea, ese yo que tienen, que es extenso, léanlo, digiéranlo, pero busquen otro más sencillo. ¿Qué significa eso? Que ustedes no están revisando un solo artículo, están revisando 2 o 3. Y con el más sencillo pueden hacer el resumen, pero ya han leído los otros artículos. No es obligatorio que lean un solo artículo. Pueden leer más, todos los que puedan. Claro, es que justamente por eso, Doc, o sea, no se puede terminar de hacer en una plana, digamos. O sea, y que al final no me parece, digamos, o sea, si le puedo decir así, que por escribir más, digamos, o sea, me pongan mala nota, digamos, ¿no? O sea, porque al final, si yo le comenté, digamos, o sea, si se revisara la fuente de donde se ha sacado el artículo, son artículos, o sea, que yo considero que son de última actualización, digamos, ¿no? Incluso hasta traducir el artículo, o sea, es más complicado para resumirlo en una hoja, digamos, y no es porque no lo lea o lo copie, digamos. Simplemente que, o sea, porque es harto contenido, o sea, los temas igual son complejos, si se da cuenta, digamos. Entonces, no se No, puede poner en una plana, digamos. Esa es solo mi observación, Doc, digamos, y no sé no. si lo puede tomar en Su consideración. Ya, vamos a tomar en cuenta, su argumento es valedero, pero imagínense, cuando nosotros hacemos revisiones bibliográficas, mínimo se lee de 3 o 4 personas, 3 o 4 personas. Y no solo se les dice que elijan, nosotros les damos los artículos, y esos artículos son extensos, extensos, 4, 6, 10 páginas, y son en inglés, y tienen que hacer el resumen en una página. O sea, estamos dirigiendo a lo que se hace, a lo que se hace todos los días. ¿Qué significa eso? Que tienen que primero traducir, segundo leer, releer, entender, y de ahí sacar, ¿sí? Sacar lo más sustancioso. Imagínense que se tengan que leer 16 páginas de un artículo o 12 páginas de un artículo en una sesión de revisiones bibliográficas que no dura más de media hora, ¿sí? 3 artículos. Y hay que analizar, hay que comentar. O sea, les estoy llevando a lo que se hace. Su argumento está bien, me parece valedero. Yo voy a tomar en cuenta. Pero tiene que haber esa capacidad de resumen, de comprensión. Nosotros no les decimos busquen, nosotros les damos el artículo. Y eso es más grave. En cambio, a ustedes se les da la opción de que elijan. Claro, ese es un camino, es una práctica, es un entrenamiento. Pueden leer ese artículo que le ha llamado la atención, léanlo, digiéranlo, ¿sí? Pero para el resumen pueden buscar otro artículo tal vez menos complejo, pero lo van a entender mejor porque ya han leído otros artículos. Y en ese proceso de leer uno, de leer 2 artículos, no me están haciendo a mí, ¿cómo les puedo decir? O no le están haciendo no solo a mí, a la materia más favores, nada de esas cosas, ¿no? Ustedes están haciendo el favor de entender ese concepto. Y de repente ustedes, así como algunos compañeros me va a cuestionar, doctor, este artículo dice esto. Y yo lo voy a tomar en cuenta. Y algunos de ustedes, de sus artículos, yo estoy tomando muy en cuenta. Porque siempre hay cosas nuevas. Uno nunca es el dueño de toda la verdad. ¿Ya? Entonces, ese es un ejercicio. Y lo de una lámina tiene que ser una plana. Incluso la letra Arial, ¿qué número es? Creo que es 10, ¿no ve? Tiene que ser.
Tiene que estar ahí lo sustancioso. Por eso cuando hay una duda en las revisiones bibliográficas, está al lado el artículo original. Y ahí alguien, ese rato el que ha elaborado el artículo, el resumen, agarra el artículo y va a la pregunta que hace uno de los integrantes de la revisión bibliográfica, que son todos los componentes del servicio. Ahí están residentes, los médicos de planta, ¿sí? Todo el equipo. Entonces, ahí está el original. Y el original que tiene 20 páginas, se ubica, pues, donde está y el mismo que ha hecho el resumen puede tranquilamente acudir a eso y lee y responde. Porque yo sé que en el resumen no siempre uno va a poner todo, va a poner lo más importante. Y siempre hay preguntas. ¿Y cuántos pacientes, en qué número de pacientes se hizo el trabajo? De repente se le ha ido eso. Revisan, aquí está. ¿Sí? ¿Ya han hecho esta prueba además? Una prueba, no, a ver, revisan. ¿Te da cuenta? Pero la capacidad de resumen tiene que ser así. En una sesión que lean, ya les digo, 3, 4 artículos de 20 páginas, imagínense, o de 16 páginas, no van. Entonces, este es un entrenamiento, ¿ya? Y cuando yo veo que ya han habido copia, así, 15 páginas, las 15 páginas las han puesto, igualito, descaradamente, igualito. Y muchos ni siquiera le han hecho un comentario, las conclusiones, el aporte, nada. Igualito, tal cual. No se trata de que ustedes adquieran ese hábito de leer. Y de pronto se van a quedar con el hábito y cada semana van a estar buscando un artículo. No, ya no será hematología, será cualquier otro. ¿Ya? Bueno, yo sé que no le he satisfecho del todo, pero voy a tomar en cuenta. Pero eso es a lo que se tiene que llegar. Y no están lejos ustedes. Están, cuestión de meses, ya van a estar en ese tren. Igual, les van a dar artículos. Y artículos así, de 15, de 18, de 10, de 6, de 10 páginas. Y ustedes no solo tienen que traducir, sino que también tienen que tener esa capacidad de resumen. ¿Ya? Esto es de a poco. Lo que estamos queriendo es que ustedes de a poco también se introduzcan a esto. Muy bien. Ya, gracias, Doc. No hay nada más. Nos vemos.